Buen día. Hoy hablaremos de las lesiones en nervios sensitivos periféricos, en ganglio de la raíz dorsal, en médula espinal, en el tallo, tálamo y la corteza parietal. Nuestro grupo está conformado por Laura Camila Coatindoy, Carolina Camacho, María Paula Buenaño y mi persona, Laura Valentina. Empezando con las lesiones de los nervios sensitivos periféricos, los nervios sensitivos periféricos son craneales o espinales. En los craneales tenemos el nervio olfatorio, óptico y vestíbulo coclear, que tienen un componente de sensibilidad específica. También tenemos otros nervios como el trigémino, facial, glosofaringio y vago, que tienen un componente de sensibilidad específica y un componente de sensibilidad general, y también tienen un componente motor. En los espinales tenemos 31 pares de nervios, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio, que envían información de sensibilidad general del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso central. Cabe destacar que estos nervios también tienen un componente motor. Ahora bien, en cuanto a las lesiones debemos tener en cuenta que un nervio indiscriminadamente que sea sensitivo o no puede afectarse por mecanismos de lesión como la compresión anatómica y el atrapamiento, que es cuando el nervio periférico es comprimido externamente en su paso por los huesos. También tenemos el traumatismo, que tiene que ver con laceraciones, lesión perforante o fractura en los huesos cercanos o estiramiento. Y la isquemia, que es la disminución o interrupción del flujo sanguíneo, en este caso en algún nervio, como se puede presentar en la neuropatía óptica isquémica anterior artérica, donde se da la disminución de la circulación de la sangre en las arterias que irrigan el nervio óptico y esto puede causar la pérdida de visión. Ahora pasamos a las lesiones en el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal es un engrosamiento de la raíz dorsal del nervio espinal. Los ganglios de la raíz dorsal se localizan dentro o cerca del agujero de conjunción, que son cavidades específicas de la columna vertebral situadas en el medio de cada vértebra cervical, lumbar y torácica. Estos ganglios contienen muchos cuerpos de células nerviosas aferentes, cada uno de los cuales tiene dos proyecciones. Una proyección se extiende en sentido periférico para inervar la piel y los músculos del cuerpo, y la otra entra en la médula espinal en la raíz dorsal. Las neuronas de estos ganglios tienen la función de convertir señales nerviosas de sensibilidad general y transmitirlas hasta el sistema nervioso central, en donde son integradas y se efectuará una respuesta. Ahora bien, las lesiones del ganglio de la raíz dorsal pueden ser por diversas causas, como un tumor en la vértebra que causa la compresión de la estructura o infecciones como el herpes zóster. Especificando esta última causa, la infección por el herpes zóster es generada por la reactivación del virus de la varicela latente en el ganglio de la raíz dorsal. El virus se disemina a lo largo del nervio y causa dolor, prurito y hormigueo en el dermatoma correspondiente. La lesión se observa como una inflamación y degeneración de la neurona sensitiva. Después se forman las vesículas en la piel y pasada la fase aguda, las vesículas por el herpes empiezan a formar costras. En este punto puede que desaparezca el dolor, sin embargo, en algunos casos se desarrolla la neuralgia posherpética, que es un dolor a lo largo del recorrido del nervio. Y aquí la sensibilidad puede verse afectada y la persona puede sentir hipersensibilidad o hipoestesia. Esta última es una distorsión sensorial a causa de una disminución de la intensidad de las sensaciones, de tal forma que los estímulos se perciben de una forma anormalmente atenuada. Proseguimos con la lesión de médula espinal. Esta está hecha de tejido blando y está rodeada de huesos que son las vértebras. Se extiende hacia abajo desde la base del cerebro y está compuesta de células nerviosas y grupos de nervios llamados tractos, que van a diferentes partes del cuerpo. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. La red que forma ese cerebro y la médula espinal se llama y se conoce como sistema nervioso central. De esta manera encontramos que mientras más arriba ocurra la lesión en la médula espinal,
más se afecta a la persona. Eso nos permite clasificar de manera cervical, torácico, lumbar y sacro las lesiones según su nivel en la médula espinal. Entonces entendemos que la tetraplegia es si la parálisis afecta a las dos extremidades superiores y a las dos inferiores. Y la paraplegia si la parálisis afecta a las extremidades inferiores. De esta misma manera encontramos que las personas que tienen tetraplegia a nivel cervical 1 y cervical 3, C1, o sea C1 y C3, tienen una lesión o tienen una afectación de la musculatura de las cuatro extremidades y el tronco. Las personas con tetraplegia C4 preservan cierto movimiento de los músculos de cabeza y de cuello, tienen la posibilidad de elevar los hombros. Asimismo, vemos que la paraplegia T1 a nivel T1 y T9 preservan la inervación y por lo tanto la función de todos los músculos de las extremidades superiores. Es decir, como ya lo había mencionado, mientras más arriba ocurra la lesión en la médula espinal, más se afecta a la persona. También encontramos dos tipos de lesión, completa e incompleta. En la completa implica la ausencia total de movilidad y sensibilidad en segmentos sacros y puede ser de carácter irreversible, mientras que en la incompleta pueden haber un grado variable de función en los segmentos sacros. Esto nos da cabida o la entrada a los síndromes del cordón central, síndrome del cordón anterior, síndrome de Brown-Séquard. Estos son tipos de lesiones incompletas. En esta ocasión hablaremos del síndrome de Brown-Séquard, que es cuando se daña la mitad de la médula espinal. Siendo de esta manera, al lado ipsilateral no llega la información táctil o propioceptiva, y al lado contrario hay pérdida de temperatura y dolor. De esta manera, la hemisección medular lesiona unilateralmente el haz corticoespinal, que es la vía motora que desciende del cerebro, que envía información del cerebro hacia la médula, y el haz espinotalámico, que es la que conduce impulsos de presión, de tacto y de mecanorreceptores no discriminativos o vibratorios de la médula al cerebro. Corteza parietal. Esta región es bastante extensa, suponiendo cerca de una quinta parte del total de la corteza cerebral. Al situarse en el medio del encéfalo, recibe proyecciones desde el resto de los lóbulos cerebrales, trabajando conjuntamente con ellos para llevar a cabo diferentes funciones, especialmente las relacionadas con la integración sensorial y el procesamiento de la información. Entonces es el lugar donde se llevan a cabo la mayoría de los procesos perceptivos y adquiere importancia organizando toda la información que viene tanto del interior como del exterior del cuerpo. Entonces entendemos que manejar los cálculos en la factura de la luz, usar expresiones escritas adecuadamente y sentir cómo nos acarician, por ejemplo, la espalda no sería posible sin el trabajo de la corteza parietal. En esta parte del encéfalo podemos encontrar estructuras como el giro postcentral, la corteza parietal posterior, lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior. Bueno, las lesiones parietales, ya sea por un daño traumático o por alguna causa de tipo orgánico, como puede ser un accidente cerebrovascular, implica patología grave y seria, especialmente la relacionada con el reconocer objetos, orientarse, manipular objetos e integrar la información en general. Primero, lesión en el lóbulo parietal izquierdo. Una lesión en esta parte del parietal puede ocasionar la aparición del síndrome de Gerstmann. Entre los síntomas de este síndrome se encuentra la calculia, es decir, la incapacidad de realizar cálculos matemáticos. También confundir el lado izquierdo y el derecho y problemas a la hora de escribir o incapacidad para expresar ideas y pensamientos por escrito, que vendría siendo la grafía.
Segundo, lesión del lóbulo parietal derecho. Una lesión que solamente afecta el lóbulo parietal derecho suele producir heminegligencia, que supone la incapacidad para prestar atención a los estímulos que se encuentran en una de las mitades del cuerpo, en este caso el lado izquierdo. La persona además no se da cuenta de que la mitad de su cuerpo no capta información del exterior, lo cual es denominado anosognosia. Como no se es consciente de esto, las personas heminegligentes descuidan totalmente la parte del cuerpo que no capta la información. Esto significa que no comen del lado izquierdo de su plato, no usan su brazo izquierdo y no se lavan la mitad de su cara izquierda, por ejemplo. Eh, Tercero, lesión en los dos lóbulos parietales. En este tipo de lesión se puede dar el síndrome de Valiant. Este problema implica graves consecuencias a nivel neurológico, afectándose sobre todo a la percepción y a la psicomotricidad. Los síntomas más destacables del síndrome están o son la incapacidad para percibir las imágenes como un todo, prestando atención a sus elementos de forma separada y también tienen problemas en la coordinación de sus ojos. Hasta aquí el fragmento de corteza parietal. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las lesiones del tallo cerebral o tronco del encéfalo. El tronco cerebral es una estructura anatómica donde se ubican la mayoría de los núcleos de los pares craneales y pues por lo tanto es asiento de diferentes patologías. Las lesiones en el mismo producen síntomas de afección de pares craneales, afección cardiorrespiratorias y también con compromiso del sensorio. La utilización de la resonancia magnética aporta valiosa información al respecto y lo menciono ya que a lo largo de las diapositivas vamos a encontrar imágenes de resonancia para traer casos clínicos a la clase. Cabe también destacar los términos que voy a utilizar, que es FLIR y T2, y es una secuencia de imágenes por resonancia magnética que revela la prolongación. T2 muestra prácticamente de manera óptima líquidos y alteraciones en el cerebro, ya que pues estamos hablando de tallo cerebral y tálamo. Las lesiones que afectan el tronco cerebral son las siguientes: lesiones desmielinizantes, vasculares, infecciosas, tumorales y traumáticas. En las lesiones desmielinizantes se presenta el síndrome de desmielinización osmótica, que es cuando la vaina de mielina que cubre las neuronas se destruye y las señales de un nervio a otro no se transmiten correctamente. Su causa más común es el cambio súbito en los niveles de sodio en el organismo. Se presenta más que todo en pacientes alcohólicos y malnutridos con una corrección rápida de una hiponatremia, que significa niveles bajos de sodio. También se asocia a la insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus y hepatopatía. También se presenta la esclerosis múltiple. Esta se manifiesta por lesiones ovoides y T2 en la sustancia blanca, es decir, que hay una alta intensidad de la señal. En las lesiones vasculares se presentan las isquemias. Las principales causas de los accidentes cerebrovasculares isquemios son las embolias, que pueden proceder de una esternosis y oclusión arterial, de una placa aterosclerótica ulcerada o del corazón. En pocas palabras, que se disminuye el flujo sanguíneo o que se bloquee completamente. En las lesiones infecciosas se presentan las siguientes: candidiasis cerebral, que es miocosis en pacientes neuropénicos en tratamientos con corticoides. Los hallazgos pueden ser meningitis, infarto séptico y absceso. También encontramos la tuberculosis cerebral, que se relaciona fuertemente con pacientes con SIDA. Y por último está la cisticercosis, que son quistes del cisticerco, donde evolucionan en 4 fases. En las lesiones tumorales encontramos el glioblastoma multiforme, que es un cáncer agresivo. Son poco frecuentes a nivel del tronco, pero les da más a los adultos que a los niños.
También encontramos metástasis, que son las neoplasias infratentoriales más frecuentes en los adultos. Su origen son los carcinomas del pulmón y de la mama. En la resonancia magnética observamos lesiones focales únicas o múltiples con un realce intenso de contraste y marcado edema vasogénico. Para terminar, en las lesiones traumáticas se presentan la hemorragia de Duret, que son hematomas ovoides ubicados parasitarios en el tronco cerebral. También se presenta hematoma hipertensivo agudo, y este se presenta solamente un 10% en el puente del tallo cerebral. Y la patología que más se presenta es la lesión axonal difusa, que consiste en daños generados en los axones que son parte de las neuronas cerebrales. Se origina por mecanismos bruscos de aceleración y desaceleración que producen una tracción axonal y una disrupción de los mismos. Y seguimos con lesiones en el tálamo. El tálamo se puede dividir en 4 regiones mayores basándonos en los territorios vasculares del mismo. La patología más frecuente es la de origen vascular. Las aferencias y las eferencias de los núcleos situados en cada una de estas 4 regiones determinan los distintos cuadros clínicos. Estas 4 regiones son anterior, lateral, medial y posterior. Las lesiones talámicas anteriores se originan o se caracterizan por alteraciones neuropsicológicas como abulimia y apatía. En caso de afectación unilateral, la principal disfunción neuropsicológica será la amnesia aguda con incapacidad para memorizar. Si la lesión es bilateral, la abulimia y la amnesia son severas y sin tendencia a disminuir con el tiempo. A estas alteraciones neuropsicológicas se les asociará trastornos afásicos menores, principalmente disnomía, si el lado afectado es el izquierdo, y déficit de la memoria visual en caso de afección del lado derecho. En lesiones laterales se distinguen 3 síndromes clínicos. El primero, sensitivo puro, caracterizado por trastornos contralaterales de la sensibilidad superficial y profunda, como parestesia, sensación de pesadez, síntomas dolorosos agudos, el famoso llamado dolor talámico. Como segundo punto tenemos sensitivo motor. A las alteraciones sensoriales descritas se le suman trastornos motores contralaterales como hemiparesia, hiperreflexia y Babinski por afectación del brazo posterior de la cápsula interna adyacente a estos núcleos talámicos. Por último tenemos sensitivo motor, más movimiento anormales por afectación de los tractos extrapiramidales y cerebelosos que hacen sinapsis en estos núcleos. Pueden presentar hemiataxia, dismetría, disdiadococinesia y hemidistonía, la famosa llamada mano talámica. Las lesiones talámicas mediales se caracterizan por una tríada que consiste en 1. Alteraciones de la conciencia como letargia, hipersomnolencia. 2. Alteraciones de la mirada vertical. Y 3. Alteraciones neuropsicológicas como amnesia, apatía, abulimia, ya mencionadas anteriormente. Se puede asociar leve con hiperparesia o hemihipoestesia contralateral, movimientos anormales en miembros contralaterales, arteriaxis, temblor o distonía, y blefaroespasmo en los pacientes con afectación bilateral. Los trastornos neuropsicológicos son pues más marcados. Las lesiones talámicas posteriores más característicos son los déficits visuales como cuadrantanopsias por afectación del cuerpo genicular lateral. La implicación de los núcleos del pulpinar puede producir numerosos síntomas, pero mucho menos específicos, como
cefalea, hemiparesia, hemihipoestesia, movimientos distónicos anormales, trastornos neuropsicológicos como los mencionados anteriormente, que son afasia, amnesia, abulimia, alucinosis visual, entre otras. Y ya para finalizar, las lesiones talámicas completas es cuando la lesión afecta a todo el tálamo. Los hallazgos clínicos más típicos son la hemiparesia rápidamente progresiva, pérdida sensorial y alteraciones de la mirada vertical. Se puede sumar otros síntomas como la ataxia, disminución de nivel de conciencia y trastornos psicológicos, incluyendo amnesia, confusión, heminegligencia o desórdenes del habla. También es muy típico que se presente la disnomía con comprensión y repetición preservada. Gracias.